escudriñar las escrituras. Les saludamos a todos nuestros hermanos que están en línea, los que van a estar viendo este video después. Algunos de pronto están ahora mismo conectados, otros de pronto no pudieron hacerlo, pero más tarde o en alguna otra ocasión se van a conectar allí y van a poder recibir la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón hoy. Y vamos a hablar del lugar de privilegio. Hemos creído que en Cristo tenemos un lugar de privilegio. Solamente ese lugar de privilegio fue dado por el Señor. Él tenía y tiene la autoridad para ponernos en ese lugar de victoria, en ese lugar de privilegio. ¿Cuántos creen esto? Y así se llama la enseñanza, lugar de privilegio. Y hay un lugar junto al Padre que solamente se podía obtener a través de Jesucristo. Y quiero que entonces usted lea la palabra en Juan 14, 6. Allí vamos a encontrar que la única manera para ir al Padre es a través de su Hijo Jesucristo, quien venció, quien murió, quien destruyó la obra de las tinieblas, ¿cierto? Y venció y está sentado en lugares de poder y de victoria, de triunfo, a la diestra del Padre, es Jesucristo. Pero Él fue el único medio para llevarnos al Padre. Ese lugar de privilegio solo lo obtienen ¿quiénes? Los creyentes. ¿Cuántos están felices de saber esto? Amén. Entonces veamos en Juan 14, 6. Juan 14, 6. Y vamos a encontrar que el Señor está manifestando que Él es el camino, Él es la vida. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por quién? Por causa de Jesús, por medio de Jesucristo podemos ir al Padre. Pero el camino para ir al Padre es Jesucristo. La verdad para manifestar al Padre es Jesucristo. Y nadie podía entrar a esa vida y ir al Padre sino a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, allí hay un lugar de privilegio. Todo creyente, todo nacido del Espíritu ha recibido esta autoridad de parte de Dios. El privilegio significa que recibió un lugar, que recibió un puesto, digámoslo así. Ustedes se han dado cuenta, cuando uno va a un sitio, a un evento, a veces hay unas sillas que tienen la palabra reservado, ¿sí? Ya está separado ese puesto para tal persona, no lo puede ocupar entonces otra persona. ¿Sabe que el Señor ya tenía ese puesto reservado, ese lugar reservado para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros? Ese lugar de privilegio ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Solamente era que llegara el momento en que tendríamos que creer, pues Él se iba a manifestar para que creyéramos y asimismo Él mismo abriría camino para que pudiéramos tener acceso al Padre. No había otra forma sino a través de Jesús. ¿Cuántos están felices de saber que Jesús es ese camino para ir al Padre? Y que ahí hay un lugar junto al Padre donde usted y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Aleluya. Entonces quiero que veamos un momento Éxodo 33 versos 20 al 23. Éxodo 33 versos 20 al 23. Y vemos acá una experiencia que tuvo Moisés, que fue algo poderoso y maravilloso, y que le ocurrió a él en ese tiempo, le ocurrió a Moisés. Dice Éxodo 33, 20 al 23. Para que me ayude a buscarlo, por favor. Voy a poner esto acá, que me está como... Estoy viendo aquí algunas personas conectadas, pero bueno, no los voy a saludar ahorita, ya estoy en la enseñanza. Éxodo 33, 20 al 23. Dice la palabra, dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová,
he aquí un lugar. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Mire que ahí ya el Señor tenía un lugar apartado para usted y para mí. Esto le ocurrió a Moisés, imagínese, en el tiempo antiguo, ¿cierto? Vemos que el Señor le está hablando a Moisés y le está diciendo: tengo un lugar cerca de mí, tengo un lugar para ti. ¿Sabe que ahora el Señor nos está diciendo, ya no estamos solo cerca de Él, sino ahora estamos en Él? Porque es a través de Jesucristo que nosotros tenemos acceso al Padre. Podemos entrar a la presencia de Dios Padre. Él nos dio este privilegio. Entonces hay un lugar para quedarnos ahí para siempre. Ese lugar no es para ocuparlo por ciertos momentos y luego volvernos a bajar de allí. Como cuando alguien dice, se bajó de la nube. No nos bajemos de la nube, no nos bajemos del lugar donde Cristo ya nos puso sentados con Él en lugares celestiales a la diestra del Padre. Eso le ocurrió a Moisés y estaban en el tiempo antiguo, donde todavía para ellos era diferente la revelación que ahora el Señor también nos manifiesta a nosotros como iglesia, y nos está diciendo, porque quiero que ustedes mismos lean Efesios 5:6 y vamos a encontrar allí que esto es verdadero, que eso que le sucedió a Moisés y que allí fue limitada esa manifestación, porque él le dijo, me verá hombre y vivirá. O sea, el que lo viera podría morir. Pero ahora, por la sangre preciosa de Jesucristo, hemos sido lavados, hemos sido purificados, hemos sido limpiados de todo pecado, todo impedimento, para que ahora tengamos acceso a la presencia del Padre. Esto es algo maravilloso. Y dice Efesios 2:5-6, aún estando nosotros muertos en pecados, estábamos muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estábamos muertos, pero aún estando así, Cristo nos dio vida, ¿cierto? ¿Y qué hizo luego? Y juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos, ¿qué? Muertos. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un muerto espiritual no puede estar sentado en ese lugar celestial, pero el que ha sido resucitado con Cristo está sentado también con Cristo en lugares celestiales, en lugares de triunfo, de victoria y de libertad, y en lugares donde el ambiente de Dios es constantemente, todo el tiempo, donde habita la presencia de Dios. Es en ese lugar donde ahora estamos todos los creyentes, pero muchos creyentes no lo hemos creído. Muchos creyentes nos miramos tan en lo terrenal que no estamos entendiendo lo espiritual y lo que ya el Señor nos concedió a través de su obra redentora. Recuerden que en la redención Cristo tomó el lugar de castigo que nosotros merecíamos, y la esclavitud que nosotros llevábamos por causa del pecado, Cristo la destruyó para que ahora seamos libres y recibamos vida, y ahora estemos sentados juntamente con Él en ese lugar de privilegio. Eso lo hizo Jesús. Nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no estábamos sentados en ese lugar, pero ahora que hemos resucitado, entonces con Cristo fuimos puestos en ese gran lugar, en ese lugar de privilegio. Esto es estar en su presencia, sentados con Él, donde hay liberación, sanidad, prosperidad, victoria, donde somos más que vencedores en Cristo. Ahí nos sentó Él, no en un lugar de derrota. No somos una iglesia derrotada, somos una iglesia triunfante en Cristo. Que aunque vivamos en esta tierra humanamente, sabemos que nuestro territorio no es la tierra, sino que son los lugares celestiales, donde Él mismo nos sentó
juntamente con Él. Esto quiere el Señor que lo comprendamos y que ya no nos veamos como esos creyentes desanimados, desalentados, como que no sabemos para dónde ir, qué hacer en medio de las circunstancias, que el mundo está patas arriba, que se está poniendo todo más difícil, cada vez más caro todo, cada vez las enfermedades, cada vez, todo eso está escrito. Pero Él nos dijo que estamos sentados en lugares de triunfo, que aunque en la tierra estén pasando cosas tan fuertes, tan difíciles, no tengamos temor, sino que nuestra confianza esté en el Señor, porque Él venció en esa cruz, como lo estábamos cantando ahorita. Él venció en esa cruz, Él venció por usted, por mí, por nuestras familias y por toda la humanidad. Pero todo aquel cree recibirá este privilegio. Si no cree, pues seguirá en un lugar de derrota. Mas si creemos, veremos la gloria de Dios sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día por lo que el Señor hizo a través de su vida para hoy ser bendecidos por Él? Éxodo 33, 21, por favor. El verso 21, vamos a volver a leer allí. Dice algo también muy poderoso, dice: y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. He aquí un lugar ¿qué? Junto a mí, junto a mí. Es ahí donde estamos, junto a Él. Estamos en Él, estamos en Cristo. Y permanecer en Él, permanecer ahí, es algo que tengo que creerlo. Esto es por fe. Mis ojos naturales y mi entendimiento natural no comprenden. A veces razonamos tantas cosas. Ay, pero eso es como una ilusión. Eso es como algo que nos quieren inculcar, pero eso no es una realidad. ¿Sabe que sí es una realidad? Esa es la realidad que tenemos ahora en Dios. Si estamos fuera de Él, esto no será una realidad. Pero si estamos en Él, se hará una realidad, porque la verdad se revelará a nuestros corazones y nos hará libres de todo engaño. Donde el enemigo quiere que estemos enfocados en una realidad natural, donde solo problemas, donde solo angustias, donde aflicciones, donde enfermedades. Sí, todo eso pasa aquí en la tierra, pero en el ámbito celestial el Señor nos da toda la riqueza, toda la manifestación, todo lo que Él tiene de poder sobre nosotros para que podamos vencer en esta tierra cualquier adversidad. Es en Cristo donde somos más que vencedores. Eso lo dice el Señor en su palabra. Entonces nos puso en un lugar junto a Él y estarás sobre la peña. ¿De cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Quién es ese fundamento? Cristo es el fundamento. Él es la roca de nuestra salvación. Él es la roca donde usted y yo estamos cimentados en nuestra vida espiritual, y nada nos podrá separar de allí si usted y yo no lo permitimos. Determinamos en nuestro corazón creerle al Señor y mantenernos firmes en la verdad que ya Él estableció para nosotros. Y la verdad dice que Él nos sentó en ese lugar de privilegio. Diga: yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Él me compró con su sangre preciosa, pagó el precio por mi vida. Ya no soy esclavo del pecado. Yo resucité porque Cristo me dio vida. Juntamente con Él me resucitó. Y estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Esto lo hizo el Señor para que usted y yo hoy disfrutemos de su verdad, de su presencia y de su realidad en nuestras vidas. Amén. Entonces, permanecer ahí es lo que Dios quiere que entendamos todos, no solo algunos creyentes, sino toda la iglesia de Jesucristo.
Todos los creyentes, niños, jóvenes, adultos, familias, fuimos llamados para estar sentados en ese lugar de privilegio, en primera fila, en primera clase con el Señor, sentados en victoria. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. El verso 18 de Éxodo 33 dice, Él le pidió algo al Señor y le dice, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Cuando estamos posicionados en Cristo, veremos esa gloria de Dios. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. El estar posicionados verdaderamente, parados en el lugar, sentados en el lugar que Él nos sentó. Parados me refiero a estar firmes en esa determinación en nuestro corazón, que ahí es donde estamos con Cristo, sentados en lugares celestiales, y lo creo todo el tiempo. Así hayan cosas aquí en la tierra que me quieren demostrar o hacer ver que todo es contrario a lo que Dios ha dicho, usted no se enfoque en eso. La incredulidad no deja verme en ese lugar de privilegio. La duda no me deja ver en ese lugar de privilegio. Pero cuando usted cree netamente en su corazón, se entrega a tomar la palabra y ponerla por obra en su vida y a creerla y a meditar y creerla, usted va a aprender a caminar en esta tierra estando sentado en lugares celestiales con Cristo. Es algo sobrenatural. ¿Cómo así? Pero si yo estoy aquí en la tierra, yo estoy aquí, ustedes están, todos estamos aquí en la tierra, estamos aquí. Pero nuestro cuerpo natural está aquí, pero nuestro espíritu, ¿dónde está? Sentado en los lugares celestiales con Cristo. Mis pies están pisando la tierra, pero mi espíritu está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, y desde ahí, desde ese sitio, yo voy a ver la victoria siempre aquí en la tierra. Esto es poderoso lo que el Señor nos habla. Creámoslo. Ese es el lugar donde se recibe sin límite, donde esa gloria de Dios, ahí Él decía, muéstrame tu gloria, te ruego que me muestres tu gloria, muéstrame tu poder, muéstrame tu autoridad. Dios en ese lugar nos entregó autoridad, nos entregó a cada creyente, nos dio una posesión y una posición. Poseemos la presencia del Señor y estamos en una posición de identidad que somos hijos de Dios, puestos en el lugar de privilegio, que ya no somos de las tinieblas, sino ahora somos de Dios. Por lo tanto, su luz vino sobre nosotros para que ahora nosotros seamos luz en Él aquí en la tierra. Somos luz en medio de las tinieblas. Eso lo dice el Señor en su palabra. Así que Él nos muestra que en ese lugar de privilegio, sentados en lugares celestiales, tenemos protección. El enemigo no puede entrar a ese lugar. El enemigo no se puede sentar al lado suyo cuando usted está verdaderamente viéndose sentado en lugares celestiales con Cristo. Cuando no nos vemos en ese lugar, el enemigo tiene acceso a molestar nuestras vidas. Y a veces con facilidad le abrimos puertas. Pero cuando aprendemos a vernos y somos conscientes de que Él, el Señor, está en mí y yo estoy en Él, entonces en ese lugar de protección, el enemigo no podrá tocarnos. ¿Cuántos creen esto? A veces hay creyentes que le dan más honra al diablo y le creen más al enemigo, y empiezan a envanecer, como a envanecer su corazón exaltando al diablo. No, es que el diablo me hizo, es que el diablo no sé qué, es que el diablo tal cosa, es que la brujería que me han hecho, no, usted viera, y empezamos a envanecernos diciendo todas estas cosas, cuando hay un poder mayor y sobrenatural, que es el poder de Dios, que nos fue otorgado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos dio autoridad y poder y señorío para que ninguna obra del mal prospere contra nosotros.
pues Cristo ya venció al enemigo. ¿Lo creen? Yo le digo a usted, créalo. Y yo me lo digo a mí misma, Sandra, créalo. Porque a veces el diablo nos ha metido unas películas en la cabeza de engaño que nosotros nos vemos en una derrota total todo el tiempo porque no creemos que Jesús hizo ya la obra. Y él sí dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Claro, así lo dice la palabra. Dice, pero si nos sometemos a Dios, si nos sometemos a lo que el Señor ya hizo por nosotros y creemos, podremos resistir al enemigo y el enemigo huirá de nosotros, no nos tocará. Amén. Gloria a Dios. El Salmo 91, versículos 1 al 2. Salmo 91, 1 al 2. Dice que, ¿quién se lo sabe? Yo sé que muchos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Esto es algo maravilloso que estamos confesando. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe? Nosotros estamos escondidos en Dios. Sí, mire que el Señor escondió a Moisés dentro de él, en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo, ¿cierto? Pero también vemos que aquí el Señor nos está diciendo algo poderoso a través de este salmo. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién ponemos esa confianza? ¿En quién estamos seguros? ¿En quién estamos protegidos? ¿En quién? ¿Bajo qué cobertura estamos? Estamos bajo esa cobertura sobrenatural, la cobertura de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe que en ese lugar de privilegio donde estamos usted y yo, todo creyente, allí el Señor nos da protección continua? ¿Por qué tememos tanto? A veces tenemos tanto terror. ¿Será que me van a robar? Yo siento que todo el tiempo me persiguen. Yo siento que si voy a ir a la esquina me van a robar. Yo siento que si voy al banco a sacar el dinero me van a robar. Yo siento que me están mirando todo el tiempo. Yo siento que el peligro está encima de mí. Cuando hacemos todas esas confesiones y las estamos creyendo, oiga bien, porque es que uno las cree, pues ¿qué va a suceder? ¿Qué será lo que va a suceder? Pues que eso que usted piensa vendrá sobre usted. Usted mismo está haciendo unas declaraciones de fe contra la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es que nos pasen esas cosas. Pero usted está aterrado y está creyendo y está confesando algo que no. Pues el Señor nos está diciendo acá, vuélvame a poner el verso 1, por favor. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es la protección que recibimos de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Estamos guardados en Él. Colosenses 3:3. Mire este versículo que me impacta, y cuando lo leí por primera vez ese versículo me quedó anclado en mi corazón, y yo creo que así estoy. Y así estoy como dice ahí, créalo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está escondida su vida? Con Cristo en Dios. No podíamos ir al Padre directamente, sino a través de su Hijo Jesucristo. Entonces estoy en Cristo, ¿cierto? Dice, otra vez el 1, por favor. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cada vez que usted sienta que algún temor quiere venir, que alguna situación quiere presentarse, que hay alguna manifestación de algún peligro, porque el Señor también nos muestra las cosas que van a venir, pero no es para aterrarnos, sino al contrario, es para declarar las promesas, la palabra de fe y todo lo que nos fue dado en el lugar de privilegio, y lo confesemos y veamos la gloria de Dios. Estamos escondidos con Cristo en Dios, y allí nada nos puede hacer el maligno. Gloria a Dios. Mantengámonos en la presencia de Dios
y permitamos que Él sea quien nos forme en toda área de nuestras vidas. Cuando hemos tenido temor, cuando ha venido angustia, cuando malas noticias vienen, dice que no tengamos temor de esto, porque podemos entonces comprender y entender que si estoy en ese lugar de privilegio, Él es mi protector, Él es mi cobertura, Él es mi guardador, Él va conmigo. Dice en el Antiguo Testamento, dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, pero aquí está diciendo, yo soy tu guardador también. Dice que nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro guardador y protector, el que nos defiende, Él hizo la obra completa en la cruz, pero a veces no creemos. Necesitamos por eso que la mente sea renovada, pues Dios nos dio una nueva creación, una nueva naturaleza, donde tenemos el pensamiento de Dios acá, porque la mente caída, recuerden que ya fue crucificada, pero nos dio la mente de Cristo para que ahora, estando en lugares celestiales con Cristo, pensemos, hablemos de acuerdo a la voluntad de Dios para sus hijos. Veamos el Salmo 32:7, por favor. Salmo 32:7. Dice la palabra: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Quién está diciendo esto? Aquí el salmista está diciendo y está expresando quién era su refugio. Pues nosotros sabemos que nuestro refugio es el Señor, ¿cierto? Me guardarás de la angustia. En los momentos difíciles que se viven en la tierra, no nos olvidemos que Él nos sentó en lugares de privilegio, en lugares celestiales, juntamente con Cristo, y nos guardará de la angustia. Mucho dolor a veces hay en el corazón, mucha tristeza a veces quiere venir a tomar lugar en nuestro corazón. A veces se nos presentan situaciones que nos quebrantan, que nos hacen doler, que nos hacen estremecer, pero recordemos siempre que en el Señor estamos guardados, estamos protegidos, pero también nos libra y nos guardará de la angustia. Nos fortalece de tal manera que podremos soportar las situaciones que tengamos que enfrentar en esta tierra. Eso lo hace el Señor. Y no solo eso, dice, con cánticos de liberación me rodearás. Sabe que cuando estamos en esos momentos de dificultad, y a veces en nuestra mente natural se nos olvida que ya estamos sentados en ese lugar de privilegio, el Señor empieza a poner a nuestro alrededor quien cante cánticos de liberación, quien ore por nosotros para que sean levantados de nuevo los brazos caídos, quien se levante de nuevo, pues el Señor empieza a cantar cánticos de libertad sobre nuestras vidas. Lugares celestiales ocurren todas estas cosas en favor de los hijos de Dios. Wow, gracias Señor. El lugar secreto junto al Padre es lo mejor que nos pudo suceder. Esto, si lo creemos y nos vemos ahí, véase por un momento, si puede cerrar sus ojos un instante y decirle: Señor, déjame verme allí, sentado en ese lugar celestial, junto a mi Padre celestial. Déjame verme allí, Señor, escondida con Cristo en Dios. Y empiece a visualizar y a imaginar con la mente del Señor. Imagínese usted ahí sentado en ese lugar, al lado del Padre. Esa gloria de Dios cubriendo su vida, revestido de su presencia, inundado de la paz, del torrente de vida que proviene de Él, siendo avivado en su espíritu,
siendo tomado desde su cabeza hasta sus pies en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, invadido por la presencia de Dios y siendo fortalecido de una manera extraordinaria para enfrentar cualquier cosa que quiera suceder en esta tierra. Véase ahí y empiece a recibir de esa fuente de agua viva que fluye desde el mismo trono de Dios hasta su ser interior, y de ahí empiezan a fluir esos ríos de agua viva y a brotar a través de usted. Empiece allí a verse cómo fluyen esos ríos de Dios dentro de usted, trayendo libertad, sanidad, fortaleza, vigor, restauración, vida, sanidad a sus órganos si hay órganos afectados por alguna situación, y el ambiente celestial en su alma, en sus emociones, en sus sentimientos, en sus sentidos físicos, allí recorriendo todo su ser. ¿Cómo se siente ahora? Yo estoy experimentando una paz sobrenatural. Y yo creo que ese es el ambiente que Dios quiere que todo creyente tenga. Y no solo por un momento, sino constantemente nos llenemos de Él. Y sé que muchas voces están cantando cánticos de liberación sobre personas que estaban siendo atormentadas en sus pensamientos por ideas, por argumentos falsos. Hoy está el Señor cantando cánticos de liberación alrededor de su vida y está ministrando esa sanidad en su mente, está ministrando esa paz en su vida, porque eso proviene de Él. Y ahora está siendo fortalecida su vida de una manera sobrenatural. Yo sé que Él está ministrando en esta mañana algo poderoso a cada persona que está recibiendo allí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabo, Padre. Te doy gloria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo experimentaron? Es sorprendente lo que ocurre. Cómo el alma se siente totalmente despojada de tantas cosas que la estaban agobiando, y cómo empieza a fluir la paz del Señor, y todo lo que Él quería entregarnos allí fluyó. Amén. Veamos ahora Hechos 9, verso 5, cómo el Señor le habló a Saulo. Recuerden que Saulo, luego llamado Pablo, fue uno de los apóstoles que el Señor usó con gran poder, ¿cierto? Y era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando el Señor se le presenta, cuando Pablo iba a Damasco, el Señor se le presenta y tiene una experiencia allí poderosa. Dice en el verso 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando el Señor se le presenta a Pablo o a Saulo, él hace esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Segundo, en el verso 6 también le dice: ¿quién? El verso 6, por favor. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando Saulo tiene este encuentro con el Señor, es llamado por Dios. Él no fue solo ese día, ese gran encuentro, sino que a partir de ahí, él duró toda su vida conociendo a Cristo. Y pudo aprender a verse en Cristo.
pudo entender porque le fue revelado en su corazón quién es Cristo, cómo moverse en Él y en quién podía hacer todas las cosas que Dios tenía planeadas para su propia vida y para todos los que íbamos a leer luego la Biblia y conocer a Jesús. Nos ha sido revelado también. Así como Pablo se vio en Cristo, hoy véase también en Cristo, no fuera de Él. Estando sentados en lugares celestiales, solamente en Cristo podemos ver al Padre, podemos estar sentados también al lado de nuestro Padre, pero también podemos entender la realidad espiritual que ahora vivimos. Aunque estemos en la tierra, caminaremos en esta verdad, pues no es fuera de Él donde podremos experimentar el estar sentados en esos lugares de privilegio, sino que en Cristo, permaneciendo en Él, es donde lo viviremos. Pablo recibió esta revelación y él escribió en la Biblia. Un buen porcentaje del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, donde el Señor le revela quién es Él en Cristo. Sabe que nosotros los creyentes debemos comprender y pedir: Espíritu Santo, revélame quién soy yo en Cristo, cuál es mi función y qué tengo que hacer ahora estando en Cristo. Pues yo realmente sé que no tengo nada que hacer, sino que Él ya lo hizo todo por usted y por mí. Cuando entramos en esa dimensión de fe y creemos, vamos a ver toda esa manifestación de gloria que Él ya hizo en la obra de la cruz, en su crucifixión, muerte, resurrección, sentado en lugares celestiales. Todo lo que le sucedió a Jesús, ahora lo vamos a experimentar nosotros. Fuimos crucificados con Él, fuimos sepultados con Cristo, fuimos muertos al pecado, destruida la naturaleza de pecado, para que resucitados con Cristo fuéramos revestidos de su gloria, fuéramos revestidos de su presencia y pudiéramos estar en ese lugar de privilegio. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Porque realmente el Señor lo reveló al corazón del apóstol Pablo, y cuando escudriñamos las Escrituras por medio del Espíritu Santo también nos revela estas cosas. Eso no le sucedió solo a Pablo, esto es para toda la iglesia de Jesucristo. Creámoslo, vivamos en lo que Él ya nos dio, nos otorgó en la cruz. Recuerde que Él pagó por nosotros ese precio y nos salvó, nos rescató, nos dio la libertad. Estábamos bajo condenación, Él nos liberó de la maldad, de la muerte eterna, de la condenación eterna, nos rescató para que ahora tengamos vida eterna en Cristo. Y en Cristo somos libres de pecado, somos libres porque Él pagó el precio, entregando su propia vida por la nuestra y recordándonos ahora que Él reservó un lugar especial para usted y para mí, sentados con Él en ese lugar de privilegio. Y quiero que volvamos a leer nuevamente Efesios 2, 5 al 6. Efesios 2, 5 al 6. Volvamos a leer esta palabra y quiero que cada uno la tome, la memorice, la crea con todo su corazón. Recuerde que la salvación vino por la confesión, ¿cierto? Confesar y creer en el corazón. Hoy confieso y creo en mi corazón esta palabra que el Señor hoy nos está entregando. Y quiero que cada uno, si tiene su Biblia ahí a la mano, y si no la tiene, igual yo les voy a ir leyendo y luego vamos a hacer esta oración de confesión de fe, creyendo esto que Jesús hizo por usted y por mí. Dice la palabra: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vuélvalo a decir nuevamente y créalo con todo su corazón. Usted dirá, todos los 40 minutos tal vez que llevo predicando, nos ha repetido una y otra vez la pastora esto. ¿Sabe que en la repetición de la repetidera es donde la revelación viene a veces a nuestro corazón? A veces nos cuesta grabar, atesorar, memorizar, pero cuando lo repetimos una y otra vez se vuelve una realidad. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Ahora lo va a decir de tal manera que se está hablando usted mismo. ¿Listo? Usted mismo. Entonces diga, aún estando muerta en pecados, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salva, y juntamente con Él me resucitó y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Esto, si usted medita en esta palabra y todos los días la empieza a creer y empieza a caminar en esa verdad, usted ya no se va a sentir en derrota. Usted va a empezar a caminar viéndose como un hijo de Dios en victoria, triunfante. Ay, todo lo que nos pasa aquí que yo ya les expliqué. Todo lo que nos pase aquí en esta tierra son cosas pasajeras, ¿cierto? Pero lo que Él nos dio es eterno. Ese lugar de privilegio estaba reservado desde la eternidad y hasta la eternidad. Y en ese lugar de privilegio el Señor quiere que la iglesia opere en este tiempo también. Operemos en ese lugar de privilegio, porque de ahí es donde proviene el poder y la autoridad que el Señor nos delegó para que ahora fluyamos aquí en la tierra, venciendo, triunfando ante cualquier circunstancia que vivamos. Creámoslo, creámoslo. No pongamos argumentos, no pongamos barreras, sino creamos lo que el Señor está diciendo, porque Él ya hizo todo por usted y por mí en la cruz, y solamente es que creamos y nos veamos en ese lugar de victoria, que ya fue reservado para que siga vacío. No, es para que usted se sentara ahí con Cristo. Ya está ocupado ese lugar. Pero hay muchos lugares esperando por personas que no han creído y que necesitan que esto les sea también revelado. Usted y yo ahora conocemos esta realidad, que tenemos que impartirla a otros para que ese lugar de reserva ya no quede todavía vacío, sino que cada persona que está en el mundo, que tiene un lugar reservado con Cristo, crea y venga a ocupar el lugar que le pertenece. Sea restaurada su relación con Dios. Creo que esa es la invitación que el Señor nos está haciendo en esta mañana, y que cada uno continúe meditando lo que el Señor nos ha ministrado hoy. Es tan poderoso lo que el Señor está hablando. Es tan poderoso lo que el Señor nos muestra que le ocurrió a Moisés. Y Moisés, imagínense, cuando descendió de ahí, de ese lugar, de estar en la montaña, de estar en ese lugar, él descendió y su rostro resplandecía. La gloria de Dios invadió su vida, tanto en lo espiritual como también en la parte física, pues lo podía manifestar. Sabe que nosotros desde ese lugar de privilegio no nos bajamos de la silla para volver aquí a la tierra, no. Seguimos ahí, continuamos ahí sentados en esos lugares celestiales, y desde allá caminamos en la tierra, pero entonces manifestamos esa gloria de Dios. Por eso las señales, los prodigios, los milagros nos seguirán,
predicamos la palabra y habrá una evidencia de ese poder sobrenatural que fluirá a través de la iglesia de Jesucristo. Los niños, los jóvenes, las familias, los hombres, las mujeres, todos que estamos sentados en ese lugar de privilegio, tenemos el derecho, el poder legal para usar el nombre de Jesús y que ocurran manifestaciones de ese poder aquí en la tierra. Todo lo que se mueve en el ambiente celestial será manifestado en lo natural, porque usted y yo traemos ese ambiente celestial a la tierra por causa de ser portadores de la presencia de Dios. Yo creo que sí, yo puedo como a veces no sé cómo explicarlo, pero esto lo estremece a uno, saber que el Señor hizo todo esto con ese propósito para que lo cumplamos aquí y que no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, hechura. Él mismo nos hizo y nos preparó de antemano para que llevemos a cabo una obra poderosa, pero no se podía hacer siendo solamente terrenales, sino ahora siendo cuerpo celestial, porque estamos con Él resucitados en nuestro espíritu, sentados con Él en esos lugares de privilegio, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Podemos entonces hacer milagros en el nombre de Jesús? Entonces se sanarán los enfermos, entonces gente vendrá a los pies de Cristo, entonces vendrá el poderoso avivamiento que tanto anhelamos, toda la iglesia anhelamos un avivamiento mayor. ¿Y qué sucederá? ¿Lo creemos? Todo esto acontecerá por causa de esa manifestación de poder que hemos recibido en el lugar celestial, sentados juntamente con Cristo. Alabe al Señor. Yo le invito que por un momento levante sus manos y empiece a alabar al Señor y a darle gracias por todo lo que Él ha hecho, por toda su obra de poder, porque no lo habíamos comprendido. Tal vez algunos dirán, yo ya lo sabía, otros tal vez no, yo no conocía esto, nunca me habían hablado este tema, no lo entendía. Pero hoy el Señor está hablándonos de tal manera que se ha revelado esto a nuestro corazón y vivamos ahora en Él, para la gloria de su nombre, cumpliendo aquí el propósito que nos fue otorgado en los cielos. Padre mío, te doy gracias por tu presencia en esta mañana. Te doy gracias por tu obra maravillosa en la cruz. Te exalto, poderoso Dios. Te honro, Señor, hoy con mi vida, y cada uno de mis hermanos te honra en esta mañana. Te damos alabanzas, te exaltamos, Padre eterno, y te agradecemos por la palabra que has ministrado a nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, por tan grande amor sin límite con el cual tú nos has amado eternamente. Gracias, mi Señor, porque tú pensaste en nosotros, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Tú nos diste vida juntamente con Cristo. Cuando Él vino, cuando Él entregó su vida por nosotros, cuando Él determinó en su corazón obedecer al Padre y cumplir el propósito para que hoy a través de Jesucristo podamos entrar al lugar santísimo y estar sentados al lado del Padre, estar en Cristo, escondidos en Dios, poder estar ahí en ti y tú en nosotros, ser ahora portadores de tu presencia, ser instrumentos tuyos, Señor, y tus hijos ante todo. Gracias, Señor, porque has traído también claridad a nuestro corazón, a nuestra mente, y estás derribando tantos argumentos que nos impedían ver tu gloria. Estás quebrantando barreras y pensamientos e ideas que no venían de ti, para que ahora conozcamos la verdad, y la verdad trae libertad. Creemos, Señor, que pagaste el precio en la cruz para que, dando tu vida por la nuestra, hoy pudiéramos tomar ese lugar que estaba reservado desde antes de la fundación del mundo, ese lugar de privilegio en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te doy alabanzas, porque nos estás preparando, Señor, a toda la iglesia, a todos los creyentes, Señor, para la gran cosecha que viene.
Gracias, papito amado, por ese avivamiento que será poderoso, será, Señor, permanente. No será un avivamiento de unos meses, de unos años, sino permanente, porque no será como en los tiempos de antes en una manifestación, sino ahora será una revelación al corazón de la iglesia, que permaneceremos encendidos en el fuego del Espíritu, ardiendo, Señor, cumpliendo el propósito por el cual nos llamaste, y veremos tu gloria revelada en el corazón de muchos que todavía no conocen de ti. Todas las naciones conocerán que tú eres Dios por causa de la iglesia que está en el lugar correcto, en la órbita correcta, sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Desde allí vendrá esa manifestación de poder y un gran avivamiento sobre todas las naciones. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará ante tu presencia y conocerán que tú eres Dios. Gracias, Señor, porque la salvación será la evidencia de este gran avivamiento, pues tú te revelarás al corazón de ellos, Señor, como un día lo hiciste en nosotros. Lo veremos también, Señor, de una manera tan poderosa, Padre. Desde ese lugar de privilegio lo veremos, Señor. Gracias, mi Rey. Recibe la gloria y todo el honor en esta mañana. Gracias por la iglesia, por mis hermanos. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por bendecirnos en este día. Gracias por ministrarnos con tu gran amor y con tu palabra, que es vida y es poder. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, están cordialmente invitados a los diferentes servicios. No olviden que continuamos llevando el mensaje, cumpliendo el propósito del Señor. Estén atentos, cada vez que estemos en vivo, ustedes se van a conectar y seguirán siendo bendecidos con la palabra de Dios. Dios les guarde a todos, muchos abrazos.